Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos estudiando nosotros el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 10, versículo 4. Hoy entonces nos detenemos en nuestro estudio bíblico. Estamos en la guerra contra amonitas y arameos. Después de esto, el rey de los amonitas murió y su hijo Hanún reinó en su lugar. David dijo: voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahas, los favores que me hizo su padre. David le envió el pésame por la muerte de su padre por medio de algunos servidores. Cuando estos llegaron al país de los amonitas, los generales amonitas dijeron a su señor Hanún: ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a su padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Hasta ahí llegamos con el versículo 3. Y nuestro estudio de hoy. Entonces Hanún prendió a los servidores de David, los afeitó la mitad de la barba, cortó sus ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas y luego los despidió. Entonces, queridos amigos, ya habíamos hablado de algunas de las enseñanzas anteriores de lo que significa la desconfianza. Miremos un poco de nuestro contexto bíblico. David envía, decíamos, mensajeros para consolar a Hanún por la muerte de su padre, el rey de los amonitas. Sin embargo, los generales consejeros de Hanún sospechaban que todo esto era un engaño, o sea, era simplemente como en este acto de humillación y de desprecio. ¿Qué es lo que va a hacer Hanún una vez que él cae, ¿verdad?, en esta trampa, vamos a decirlo así, una manera de decir, porque falta la hospitalidad, a la diplomacia, o yapurá en sus decisiones, y ya manda a humillarlos prácticamente. Le corta la barba, mutila a los siervos de David y también, dice, les desgarra las vestimentas. Y añade este pasaje, versículo 4. Ahora, este gesto, queridos amigos, refleja una ruptura diplomática y al mismo tiempo es un insulto personal y nacional. Entonces ya consuelo, o sea, hay una desconfianza total. La barba, en este caso, tzakán se dice esto en hebreo, tzakán, simboliza siempre la barba, en la Biblia simboliza la dignidad y la autoridad sacerdotal. Esto es importante, ¿verdad? Dentro de esta cultura también la barba es muy importante porque simboliza la dignidad y por otra parte la barba significa siempre la autoridad sacerdotal. Ahora,
Afeitar o afeitarse era una ofensa pública. Quitarse la barba o quitarle a alguien la barba, agarrarle de la barba. Y Critillo ya lleva la barba, es quitarle autoridad. Denota entonces una acción intencional de afrenta. No es un accidente simplemente, sino que es directamente hacer un insulto, insultarle a una persona. Entonces, queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico, como sabemos, los amonitas, en este caso, que son descendientes, recordemos, Génesis, que nos habla de esto, son descendientes de Lot. Y ellos mantenían una tensión histórica siempre con Israel. Y antes ya hemos en los cursos anteriores que Amón, los amonitas, según el libro de los jueces, también capítulo 11, siempre existía una tensión entre ellos. Ahora, con este episodio se marca un punto de quiebra en las relaciones que va a desembocar después en la guerra. Aquí es peor todavía porque es una afrenta ya de Curialleva, es un insulto. O ya lleva con emisario cuérave, con mensajero cuérave, que llevaban simplemente el gesed, la buena intención, una buena intencionalidad de parte de David. Sin embargo, ya hoy que nada más y nada menos que la barba como un gesto de sentimiento forzoso, y al mismo tiempo le rasgan las vestiduras. El beget quiere decir el vestido, cortarle el vestido, significa despojar nada más y nada menos, queridos amigos, de esa honra social. Añande oigo llegó a ver, la se lleva, roberugo ave lo que sea, arón boigo ave, te desnudo, te saco la ropa, te bajo el pantalón, o lo que sea. Allá va ese ya ahí, upea, y es una afrenta entonces, queridos amigos. Es una afrenta social. Te estoy humillando, ¿entienden? Y se dan cuenta que los signos son muy importantes, queridos amigos. Y esto no es que solamente tenemos en la Biblia, sino que también nosotros, por eso estamos mirando aquí de un aspecto bien antropológico, en un aspecto nuestro, lo que significa. Los embajadores de David reciben una gran humillación y esto significaba también, de cierta manera, declarar una gran hostilidad con la persona que lo está enviando. En este caso, con el mismo Israel, con el rey de Israel, con David. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco
que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor En tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 10. Hoy con el versículo 5. Al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados, para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Esto es lo que David les manda decir a estos hombres humillados. En nuestro contexto histórico decíamos que quitarle la barba era un deshonor muy grande. Esto equivalía a una deshonra pública frente a todos los demás. Este suceso ocurre en un clima político tenso entre Israel y Amón también, donde los gestos diplomáticos definían alianzas o definían también enemistades. En este caso está definiendo una gran enemistad, ya como lo está recibiendo Hanún. Hanún, el hijo de Nahás, que había muerto, aquí ya le está recibiendo a David, porque los emisarios le están representando a David, pero de una manera muy negativa. Por lo tanto, Jericó aparece aquí como una ciudad refugio temporal, estratégica por su ubicación fronteriza. Es una ciudad estratégica por la situación geográfica, ¿verdad?, fronteriza. Decía directamente al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados. Hasta ahí. Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Eso es lo que les pide David. Toca la y después entonces vamos a ver cómo hacemos. Jericó aparece, decíamos recién, como una ciudad refugio. Refugio temporal, ¿verdad? Porque no es que se van a quedar para siempre, sino que mientras les crezca la barba. Es una estratégica por su ubicación fronteriza, de donde ellos están viniendo, entre Amón e Israel. Ahora, el gesto de esperar allí, en ese lugar, era el gesto de recuperar la dignidad y muestra cómo en la cultura semítica el honor debía ser restaurado antes de reintegrarse en la comunidad. Queridos amigos, el honor, dice, tiene que ser restaurado antes de reintegrarse a la comunidad. Por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, ¿verdad? Bueno, está honorable, en fin. Esa es la palabra que solemos utilizar, el honor, la honorabilidad. Pero al mismo tiempo está la jerarquía, la honorable, este honor de la persona. Y entonces, ante la pérdida, el ser desnudado, porque uno también por el pecado y por sus acciones está ante la sociedad, es como que se está desnudando, o sea, pierde esa honorabilidad por sus acciones o por lo que uno está demostrando, ¿verdad? Entonces, dice, el gesto de esperar allí hasta recuperar la dignidad muestra cómo en la cultura de la Biblia el honor debía ser restaurado. El honor debía ser restaurado antes de reinsertarse en la comunidad, antes de reintegrarse plenamente a esa comunidad donde uno vive, ¿verdad? Entonces tengo que restaurarme.
tengo que recuperar esa dignidad. Queridos amigos, a veces estamos de mañana y na lleva. Pelle que llegue a la comunidad para ser aceptados. Eso es lo que nosotros decimos, la honorabilidad uno tiene que ir conquistando. Uno es honorable, pero no porque te dan nomás el título, sino que honorable, queridos amigos, es porque lo mereces. Honorable es porque como persona tenés esa fuerza y esa capacidad de ingresar dentro de un grupo, dentro de una comunidad, pero por lo que vos significás y lo que vos haces. O sea, tus acciones te delatan. Tus acciones son los elementos fundamentales que te ayudarán a ser una persona honorable. A ver, de recuperar la honorabilidad. La pérdida de la barba era equivalente a perder la identidad. Y por eso también estaba, decíamos, muy en cuestión idéntica entre lo que era la misma representación de la persona como tal. O sea, yo como persona, cómo yo me estoy presentando, qué es lo que estoy haciendo. Porque de acuerdo a lo que estoy haciendo, voy a mantener, o si no, ya directamente ya no tengo esa honorabilidad. Antes de reintegrarse a la comunidad, uno tiene que volver a recuperar la honorabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañi. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary.
Here I am, Lord, I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este sábado 6 de septiembre, leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 1, del 21 al 23. Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora, Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada y irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Queridos amigos, qué linda que esta lectura, ¿verdad? Es una vez más la enseñanza y el llamado de Dios a vivir de acuerdo a aquello que hemos recibido como gracia. Y gracia sobre gracia, dice justamente Pablo. Nosotros dice que estábamos alejados a causa de nuestros pensamientos y malas obras. Es decir, su evangelio. Esa buena noticia que nos cambia y que nos transforma, ahora tenemos una manera nueva de vivir. Pero atención, esto que hemos recibido por su sangre, es decir, con la muerte en la cruz, nosotros ahora también como respuesta tenemos que presentarnos ante Dios de una manera irreprochable y de una manera inmaculada. Este es nuestro objetivo, queridos amigos. Si el Señor murió por nosotros, si el Señor nos ha redimido, si el Señor nos ha salvado, si fue capaz de dar su vida por nosotros, quiere decir que también nosotros tenemos que hacer este esfuerzo continuo, día a día. Ya se llanape ibaía, ya se llanape corrupción, ya se llanape popindá y todas las otras cosas, queridos amigos, que lastimosamente ensucian. Upeajina tienen que mantener el corazón inmaculado, dice Upeajina. Ani entonces la pende yaputerape yapola ibaíajina en la vida cristiana. Y sobre todo, queridos amigos, vuelvo a insistir, permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por esta buena noticia. Pidamos esta gracia, permanecer firmes, unidos, como comunidad, y no apartarnos nunca de este amor
y de esta gracia tan linda que el Señor nos ha regalado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 10, el versículo 6 del segundo libro de Samuel. Cuando los amonitas percibieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20.000 hombres de infantería de los arameos, de Bet-Rehob y de Sobá, 1.000 hombres del rey de Maaca y 12.000 hombres de Tob. Hay algunas palabras claves aquí que encontramos, queridos amigos, que es el hecho de odiosos. La palabra odiosos sería el sané. Ahora, este verbo implica una hostilidad activa, no solo un rechazo pasivo. Atención, hostilidad activa. Si entonces, Doro Jerhui, Hashe upeare añepunu ajeka. Situaciones concretas para poder pelearme contigo. Aekaina, amañaina, aeshaina, evayapota. Necesito pelearme contigo, pero de una manera activa. Da ahí la sea, bueno, se posipean y apea, y alguna vez se siente oíla y cuaina la se poseja fulano ni tena fulana andie. Pero esa es una manera pasiva, una ira, un enojo pasivo. Habiendo igual, pero se igual, se añemunó, se añandúgina. Ahora, el enojo activo, queridos amigos, y eso es lo que quiere decir aquí esta palabra sané, es un odio que lleva una acción y a la ruptura relacional, es decir, de una manera bien concreta. Sea evoinde, sea esacaoinde, hacero esana y cuaseima bebé, y te voy a vociferar y te voy a decir lo que sea, ñañona, y no te haya güero sapucaita vaya lleva, o yupe, ya güero sapucaita, o yupe. Entonces es un odio que lleva a la acción en esta ruptura de relaciones, No es un simple sentimiento interno, sino una enemistad manifiesta. No es sentimiento interno. No es simplemente sentimiento interno, sino que es una enemistad que se manifiesta, que se muestra, lo que implica la necesidad inmediata de alianzas. Aquí el texto refleja cómo la afrenta diplomática pasa a ser enemistad militar. Entonces, vamos a entender bien lo que significa, ¿verdad? Esta palabra espectacular, el odiosos, el sané, porque lo que explica la necesidad inmediata de alianza, el texto que nosotros estamos leyendo aquí, estudiando, está reflejando, queridos amigos, cómo esta afrenta diplomática es nada, pero es una afrenta, es una ruptura, siempre pasa a ser una enemistad militar. Ya es ahí, señor, ya mañana bueno con una pequeña urore, usted venía mañana bueno, a ver yo caguao, viene de por acá, se vuelve en una avalancha de problemas, avalancha que ya no podemos detenernos, ¿entiendes? Te hago como bueno a escuela o jugar a la tatare,
tataí, ave, tataí, amo, tataí, tataí, al final le cuenta, hoy, coyeti, tataguasu, handika tuve, malare, yoko, allá. Y eso es lo que pasa también muchas veces entre nosotros. Ñamoñe, pues uno lleva uno aquí, otro allá, pero ya tú ya queman la corrupción. Y ese ya es una corrupción sin nombre. Dika tu veima ya yoko. Da ya ikuaima va epa la ya pota la tu hanguaisha la ya yoko. Con amondas partida, con ay ponda ye honorable, lleva que han perdido. Hay que volver a restaurar esa dignidad si uno quiere, dice, reintegrarse a la comunidad. Ñañe reintegraceno. Entonces hay que, queridos amigos, volver a restaurarse interiormente para poder ser reintegrado a la comunidad. Por lo tanto, tenemos, como siempre, palabras claves en este versículo también. El capítulo 10, versículo 6. Cuando los amonitas persiguieron que David quedó indignado con ellos, mandaron reclutar 20,000 hombres de infantería de los arameos de Rehob y de Sobá. 1,000 hombres del rey de Maca y 12,000 hombres en todo Israel. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Era el último día de sus vacaciones y por eso el doctor Contardo Ferrini quiso aprovecharlo emprendiendo desde muy temprano la escalada de esa empinada montaña alpina que aún no había vencido. Poco después del mediodía llegó a su cima y, extasiado con la imponencia del panorama que se ofrecía a sus ojos, se embebió en la oración y, dándole gracias a Dios por la magnificencia de su creación, perdió la noción del tiempo hasta que una gélida ráfaga de viento lo sacó de su embeleso y, al darse cuenta de que ya empezaba a caer la tarde, el doctor Contardo Ferrini emprendió apresuradamente el descenso, que cada vez se hacía más difícil, porque la nieve se iba aflojando paulatinamente al influjo de la temperatura veraniega, y entonces el avance del avesado alpinista se hizo más tortuoso y comenzó a acuciarlo la sed, pero como su cantimplora estaba vacía, buscaba con la mirada algún arroyuelo formado por la nieve, pues por la nieve derretida, claro. Al cabo de un rato, divisó un hilo de agua que saltaba de una cornisa de la montaña, y como pudo llegó hasta él, sació su sed y continuó su camino. Esa noche el doctor Contardo Ferrini empezó a sentir retortijones en su vientre, fue atacado por la fiebre y en esas condiciones retornó a Pavía e inmediatamente lo hospitalizaron, pero el tifo producido por el agua contaminada lo venció a los 43 años. Contardo Ferrini, nacido en Milán el 4 de abril de 1859, era hijo de Rinaldo Ferrini, profesor de física de la Universidad de Pavía, y en ese ambiente académico creció armonizando el conocimiento con la piedad inculcada por su madre, Luigia Bucellati, y por eso siempre pregonó que Dios no reñía con la ciencia, y lo demostró con creces desde muy temprano, pues a su formación básica le sumó el estudio de varias lenguas antiguas, hebreo, siriaco, arameo, copto y sánscrito, que le sirvieron para adentrarse en las Sagradas Escrituras y le facilitaron la investigación sobre los orígenes y devenir del derecho, carrera que comenzó Contardo Ferrini en 1876 a los 17 años en la Universidad de Pavía, y de la que egresó en 1880 con una tesis laureada
a la que llamó el provecho que el criminalista puede obtener del estudio de Homero y Hesíodo, sorprendente y profunda teoría, que le mereció la adjudicación de una beca en Berlín, en donde se especializó en derecho romano y se familiarizó con la evidente influencia que el cristianismo ejercía en esta disciplina, y sobre esta base desarrolló su trabajo como docente en la Universidad de Pavía, a la que retornó en 1883 para dictar la cátedra de Exégesis de las fuentes del derecho e Historia del derecho penal romano, materias que también impartió entre 1887 y 1894 en las universidades de Mesina y Módena, de las que volvió para quedarse hasta su muerte en su amada Pavía. Y precisamente en este claustro desarrolló toda la investigación sobre el derecho antiguo, especialmente el bizantino, sobre el que descansan los pilares del derecho moderno, y testimonio de ello son los más de 200 tratados que sobre estos tópicos escribió con espléndida claridad y profunda sencillez. Pero esta ingente actividad fue más meritoria por el hecho de que en su vida personal era un dechado de virtudes. Repartía su sueldo entre los pobres, había hecho votos de castidad, permaneció célibe toda su vida y era terciario franciscano, es decir, vivía según las reglas de los monasterios de San Francisco, aunque residía con sus padres. Sentía un profundo amor por la Eucaristía y la comunión. Ejercía con discreción su proverbial misericordia para con los más desvalidos. Profesaba una indeclinable vocación mariana y meditaba constantemente sobre la pasión y muerte de Jesús en extensas jornadas de oración que regularmente alargaba hasta el amanecer, e irradiaba entre sus alumnos esa piedad cristiana que, afincada en su ejemplo, era de hecho una eficaz fórmula de evangelización que dio abundantes frutos en la universidad y se multiplicó en la ciudad gracias a la verticalidad y honradez con las que, como concejal del Ayuntamiento de Milán, expuso en la defensa doctrinal de la Iglesia frente al relajamiento de las costumbres, el aumento del ateísmo, la popularización del divorcio, la laxitud de algunos clérigos y la indiferencia estatal ante el drama de los niños y ancianos pobres y abandonados, para los que logró de las autoridades la adecuación de orfanatos y hospicios con atención integral. Por todo esto, Contardo Ferrini, muy a su pesar, porque era un hombre discreto, humilde y alejado del mundo, se convirtió en la conciencia moral de Italia, y de todas partes del país llegaban altos dignatarios, funcionarios, profesores, juristas, prelados, sacerdotes a solicitar su consejo, y a todos atendía a cualquier hora del día o de la noche y los mandaba a casa satisfechos. Como el peso de esa fama lo agobiaba, en cuanto podía, el beato Contardo Ferrini se escapaba para practicar en las vacaciones de verano su otra pasión, que era el alpinismo, y eso fue lo que hizo en el verano de 1902, año en el que contrajo el tifo tras ingerir agua contaminada cuando descendía de un escarpado pico de los Alpes. Y aunque los mejores médicos de Milán hicieron hasta lo imposible por salvar su vida, el beato Contardo Ferrini falleció el 17 de octubre, en medio de la consternación de los milaneses, para quienes ya en vida era santo. Fue beatificado por el Papa Pío XII en 1947. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle al beato Contardo Ferrini que no permita que la ciencia avasalle nuestra fe. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 7. Nos habla aquí directamente, queridos amigos, de la situación, ¿verdad?, en que nos encontramos cuando David envía a los emisarios. Entonces enviaron emisarios a Hanún, rey de los amonitas, para decirle: ¿por qué has insultado de esta manera a mi siervo? Entonces el insulto, el jerpá, y luego el emisario, es decir, el mensajero. Malaj significa enviado o representante por autoridad. Enviado o representante por autoridad. Representa nada más y nada menos que al rey. Ahora, la función de todo mensajero, de todo malaj, ¿verdad?, no es solo portar noticias. No es absolutamente solamente llevar noticias, sino que es actuar como intermediario que refleja nada más y nada menos la intención del rey, la intención del soberano. Sino que yo estoy aquí hablando y estoy repitiendo el deseo, el mensaje. Malaj, soy mensajero, traigo un mensaje que es del soberano. Queridos amigos, la recepción entonces va a depender de la percepción del receptor. Entonces, de yo eruche la mensaje, va para la casa de patrón, pero yo voy a intuir, o yo voy a interpretar, o yo directamente voy a percibir de acuerdo. Vaya a ser coina, vaya a ser utaina. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Estos generales le meten la cabeza a Hanún, que esta es una cosa negativa, ¿verdad? Y entonces un gesto benigno como el que quiere hacer David es interpretado como una amenaza o un desdén, demostrando como que la comunicación política es un instrumento, queridos amigos, de poder y de responsabilidad moral. Upeaga tuñandella suraña, la responsabilidad moral. Porque peñandella ya poajina es importante desde el sentido de la moralidad. La moralidad quiere decir que yo estoy representante no a mí mismo, no estoy representando a mis intereses, sino que la shaya poajina es el interés de la comunidad. Entonces, atención, aquí es muy importante. El mensajero que lleva la noticia, por una parte, porque es el rey. Entonces tengo que estar muy atento, diga, tú ya cualquier virorey, porque si no, si llevo un mensaje equivocado. Y por otra parte, lo que yo interpreto, Hanún o los generales, que justamente lo hacen, parece, con mala fe, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que nos muestra aquí, porque en todo momento nosotros vimos que David lo quiso hacer con muy buena intención. Queridos amigos, esto desencadena conflictos, esto es lo que desencadena después problemas y nos lleva a una verdadera guerra entre nosotros. Como una enseñanza principalmente tenemos que entender que la diplomacia prudente, la prudencia en la relación con los otros, incluso con los adversarios, con los enemigos, etcétera, etcétera, queridos amigos, es esencial para mantener la paz. Una buena diplomacia, un buen camino, nosotros mismos, ¿verdad?, entre nuestros países, que te hacen la guerra por la cuestión de las aguas, que te hacen problemas
por la hidrovía que te hacen problemas, por las cuestiones de las represas, porque justamente están los países ahí. Entonces uno tiene que ser muy diplomático también, ¿verdad? Ahí la pesa, de alguna vez uno tiene que ser un poco más duro, en fin. Son situaciones bien complejas. Por otra parte también, queridos amigos, nos está enseñando con respecto al valor y al honor de la reputación. Hoy, ¿verdad?, el honor que nosotros tenemos con respecto a la colectividad, a una nación, se traduce con el respeto mutuo. El respeto es esencial, la credibilidad y la confianza para nuestras instituciones, pero para eso tiene que haber un respeto mutuo, queridos amigos. Si no, ya lo voy a ver hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir y en qué nos quiere decir las cosas? Otro elemento también es el manejo de los conflictos. Hay que saber manejar los conflictos. Antes de reaccionar, antes de nervioso, etcétera, queridos amigos, es vital buscar claridad evitando asumir hostilidad donde tal vez no hay. Entonces, primero, preguntar, ver, conocer qué es lo que pasó aquí. Y justamente nosotros estamos en este versículo, ¿verdad?, que le está diciendo, por ¿qué pasa? ¿Por qué has interpretado así? ¿Qué sucedió? ¿Por qué actuaste así, Hanún, con nosotros? Y esto, queridos amigos, lo tenemos que llevar a una vida propia, aplicarlo. En esta sociedad moderna esto se aplica a las relaciones también personales, a las relaciones laborales. Ya es sana, ya de diplomático, ya va a pojar, ¿verdad? Tenemos que interpretar también correctamente las intenciones para que no nos lleven a malos entendidos. En nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con las personas que están al frente de la fábrica, de la empresa, con quienes trabajamos, en nuestra misma familia también, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que comunicamos? Este aspecto tan importante que es la diplomacia. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.